Última hora, Caracol Radio. Noticia en Caracol Radio. 4 de la tarde, 12 minutos. Bienvenidos a Última Hora Caracol. Les contamos que ya hay presidente electo de forma oficial. El Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente la elección de Abelardo de las Priella. Además, tenemos noticias desde Corferias, donde se estaba haciendo este escrutinio con Iván Cepeda y con Aida Quilpué. Laura Daniela Duarte. Así es, María Fernanda, pues mire, ya es oficial. Hablamos de la resolución de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral E3181 de 2026, por la cual se declara entonces oficialmente la elección de Abelardo de las Priella como presidente electo de Colombia y a José Manuel Restrepo como vicepresidente electo. Hasta el momento hace solamente falta la lectura pública de la resolución, que será en minutos, y la credencial sería entregada mañana a las 10 de la mañana también desde aquí, desde Corferias. Pero además, muy importante, y usted lo decía, oficialmente el ex candidato presidencial Iván Cepeda aceptó ante el Consejo Nacional Electoral la curul de la oposición en el Senado. Igualmente lo hizo quien fue su fórmula vicepresidencial, Aida Quilpué, quien aceptó la curul de la oposición en la Cámara. Pues así lo informaron al Consejo Nacional Electoral a través de 2 documentos que leyó en este recinto, en el pabellón 1 de Corferias, el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez. Escuchemos. Es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en el Senado de la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1909 del 2018. Asumo esta curul con dignidad y responsabilidad democrática. 390. Pues palabras de Iván Cepeda, que llegan hasta aquí al Consejo Nacional Electoral a través de 2 cartas que radicó la abogada del Pacto Histórico, Marta Bolívar, precisamente aquí ante el Consejo Nacional Electoral. Pero también como un dato, tras la consolidación de los votos a nivel nacional a cargo del Consejo Nacional Electoral, que se dio por terminado sobre las 3 de la tarde, conocimos por supuesto cómo quedó la votación en todo el territorio nacional. De la siguiente manera, Iván Cepeda obtuvo en total en todo el territorio 12.780.312 votos, es decir que perdió 400 votos respecto al preconteo. Mientras tanto, Abelardo de las Priella sacó en total y tras el escrutinio 12.959.542 votos en todo el territorio nacional, es decir que recuperó 624 votos. Ahora, con base entonces en el escrutinio y la votación definitiva, la diferencia entre ambos fue de 251.854 votos. Pues es la noticia que llega desde el Consejo Nacional Electoral. Estaremos muy atentos a la lectura oficial y pública de esa resolución que ya conocemos entonces desde Caracol Radio. Laura Daniela, gracias. Y ya seguimos hablando de elecciones y de esta noticia de última hora. Primero vamos con Jenny Angarita, que nos va a contar qué es lo que está pasando con la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González. María Fernanda, muy buenas tardes y mucha atención, que el Tribunal Superior de Bogotá acaba de tomar una decisión trascendental en medio del escándalo por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pues bien, un magistrado de la Sala Penal del Tribunal decidió prorrogar por 1 año más la medida de aseguramiento intramural contra Carlos Ramón González, considerado como el cerebro de todo lo que significó este saqueo. ¿Esto qué significa, María Fernanda? Que durante 1 año más él tiene una medida que lo obligaría a permanecer privado de la libertad en un centro de reclusión, pero recordemos que él permanece en Nicaragua prófugo de la justicia y a la espera de que se le conceda un asilo político. Esta situación, se advierte por parte del tribunal, se amplía precisamente para que la Fiscalía tenga el espacio de poder lograr que sea traído a Colombia a que responda por su responsabilidad en la compra de congresistas y demás, es medio de todo este escándalo que se ha conocido. Jenny, gracias, y volvemos con la noticia del momento, y es que los magistrados ya finalizaron el escrutinio. Iván Cepeda y Aida Quilpué aceptaron sus curules en Senado y en Cámara. Precisamente hay reacciones políticas frente a esta declaratoria de la elección de Abelardo de las Priella como nuevo presidente electo de Colombia. Camila Correa. María Fernanda, varios congresistas del Pacto Histórico se sumaron a la posición del excandidato presidencial Iván Cepeda y reconocieron esta elección una vez terminado el escrutinio. Uno de ellos es el senador Alex Flores, quien de una vez anunció que será un opositor vehemente y recio.
Respeto y acepto el resultado y reconozco el triunfo de Abelardo de la Espriella. Quien ama a su patria honra su Constitución y la Constitución se honra acatando la voluntad del pueblo, nos guste o no el resultado. Así lo hago, con la frente en alto y el corazón sereno. Pero la democracia no termina cuando se cierran las urnas. Allí justamente empieza la tarea de quienes no gobiernan. Por su parte, el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Alejandro García, destacó el mensaje de Iván Cepeda en el que reconoció los resultados electorales y asumió el liderazgo de la oposición. En su cuenta de X escribió el siguiente mensaje: durante los próximos 4 años tendrá una responsabilidad enorme, representar a millones de colombianos que no se sienten interpretados por el nuevo gobierno y ejercer una oposición firme pero democrática. Igualmente, indicó que en momentos de tensión y polarización, el país necesita líderes que antepongan la democracia a los intereses particulares y defiendan las instituciones, incluso cuando los resultados no les favorecen. Camila, gracias. Y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró que Iván Cepeda reconociera a De la Espriella como presidente. Aseguró que esto fortalece la democracia. Alejandra Uribe. Precisamente el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este reconocimiento resalta el papel de la institucionalidad en el país. Eso va a llevar a que podamos seguir fortaleciendo la democracia en nuestro país y tienen todo el derecho, obviamente, a manifestarse en oposición y a protestar. Y nosotros, por ejemplo, los entes territoriales tenemos la responsabilidad de garantizar que esa protesta se pueda desarrollar. Asimismo, Galán aseguró que Bogotá desde ya está dispuesta a trabajar con el nuevo gobierno liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, teniendo en cuenta que hubo varias diferencias con el gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro. Y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó que se recibieron 274 denuncias por presunto constreñimiento al elector en esta segunda vuelta presidencial. José David Rodríguez. De esas 274 denuncias que dice el Ministerio de Defensa se recibieron por presunto constreñimiento al sufragante durante la segunda vuelta presidencial, 261 llegaron a través de la plataforma Uriel del Ministerio del Interior y 13 más por la línea anticorrupción 157. Los casos corresponden a 98 municipios de 28 departamentos. Las autoridades señalaron que estas denuncias equivalen al 0,01% del total de votos registrados, por lo que el 99,9% de los votos no presentan reportes de constreñimiento al elector. El informe también señala que las campañas políticas, empresas privadas y funcionarios públicos aparecen como los principales presuntos responsables de estos hechos, con el 74% de las denuncias. En contraste, los grupos armados ilegales están relacionados con 23 casos equivalentes al 9% del total. Y en otras noticias les contamos que el ministro de Educación, Daniel Rojas, pidió convocar a la asamblea fundacional del Pacto Histórico. Claudia Camila Vargas. María Fernanda, el ministro pidió no solo convocar a la Asamblea Fundacional del Pacto Histórico, sino que además propuso que el presidente Gustavo Petro asuma la presidencia de la colectividad. A través de sus redes sociales, Rojas aseguró que el Pacto Histórico debe consolidarse como un partido-movimiento con participación de jóvenes y movimientos sociales y planteó que en la Asamblea se elijan democráticamente a sus directivas. Además, el ministro defendió la gestión del gobierno al señalar que se han impulsado transformaciones económicas y sociales en el país. Claudia, gracias. La Corte Constitucional avaló parcialmente la emergencia económica que decretó el gobierno por la ola invernal en Córdoba y en Sucre a inicios de este año. Juan Esteban Quintero. La Sala Plena declaró ajustada a la Constitución la declaratoria de emergencia en los departamentos de Córdoba y Sucre, pero puso límites a su aplicación. La decisión significa que el gobierno podrá tomar medidas extraordinarias para atender la crisis, aunque no podrá usar esta figura para impulsar cambios estructurales ni para adelantar obras de reconstrucción que no estén directamente relacionadas con la etapa de atención y recuperación de la emergencia. La decisión fue tomada con una votación de 8-1 en la sala. Además, la Corte pidió al gobierno y al Congreso tener en cuenta el impacto climático en la elaboración de futuros planes de desarrollo. El embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, Iván Velásquez, rompió su silencio para responder a las revelaciones sobre presuntos acuerdos entre el excomisionado de paz Danilo Rueda y el Clan del Golfo. A través de su cuenta de X, Velásquez aseguró que la evaluación de los altos oficiales de la fuerza pública fue producto de un proceso riguroso basado en consultas de fuentes, documentos e investigaciones. Y en otras noticias les contamos que el ex candidato a la presidencia, Iván Cepeda, rechazó el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de reanudar las relaciones diplomáticas con Israel. Empezó la oposición. Karen Borges.
A través de su cuenta de X, el ex candidato presidencial Iván Cepeda rechazó el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de reanudar las relaciones diplomáticas con Israel. Cepeda recordó que la Corte Penal Internacional ha ordenado el arresto del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También recordó que la Corte Internacional de Justicia lo está procesando por el genocidio en Gaza y calificó la decisión como vergonzosa para el país. Cabe recordar que Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales y anunció que aceptará la curul en el Senado a la que tiene derecho, desde donde hará oposición al nuevo gobierno. Karen, y por otro lado, María José Pizarro dice que un funcionario de su UTL asistió a la reunión con alias Boyaco Sinaloa, esto sin su consentimiento. La senadora María José Pizarro se refirió a la presencia de un miembro de su unidad de trabajo legislativo en la polémica reunión entre el director de la Dirección Nacional de Inteligencia y un narco confeso. A través de un comunicado, Pizarro aseguró que el funcionario asistió a dicha reunión sin su consentimiento ni autorización. La senadora también aseguró que el encuentro estaría relacionado con información de inteligencia sobre posibles riesgos para la vida y la seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro. Finalmente, señaló que tras conocer esta información periodística, procederá a hacer las verificaciones correspondientes con su equipo de trabajo. Y la juez 10 de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a los 9 procesados por el cartel de corrupción de las regalías en el que se habrían comprometido cerca de 1 billón de pesos. Estamos hablando de 101 contratos con entidades públicas. En otras noticias les contamos que la compañía Unocorp cierra la compra de Primax Colombia y más bien apunta a liderar la distribución de combustibles en el país. Luis Enrique Hurtado. Y esta transacción consolida la presencia del grupo hondureño en el mercado colombiano y refuerza su objetivo de convertirse en la compañía líder en la distribución de combustible a nivel nacional. La compañía explicó que la integración permitirá desplegar una operación robusta y eficiente y orientada a satisfacer la demanda mediante una amplia red de estaciones de servicio y plantas de abastecimiento en el país. Debemos recordar que Unocorp ya tiene presencia en Colombia a través de las marcas Biomax, Brio y Shell bajo una licencia. Y el secretario de Salud de Bogotá expresó su preocupación por el cierre del servicio de urgencias de la Clínica Infantil de Colsubsidio. Juliana de los Ríos. El cierre del servicio de urgencias de la Clínica Infantil de Colsubsidio por deudas acumuladas de la EPS Famisanar a partir del 1 de julio ha causado preocupación por parte del distrito. El secretario de Salud, Gerson Vermont, indicó: la ciudad no resiste un cierre más. Estamos al 230% de ocupación en urgencias pediátricas y se trata de más de 5.000 atenciones mensuales que tendrían dificultades. Aseguró también que el equipo de la Secretaría está trabajando para que el servicio de salud de los niños en la ciudad continúe y se garantice. Esto se suma a la compleja situación que viven las 4 subredes del distrito, a las que, según el secretario, al 30 de abril suman una deuda por más de 417.000 millones de pesos. De ahí que Vermont solicitará la actuación de la Superintendencia de Salud para que las EPS intervenidas le cumplan a la red pública de Bogotá. Y la Jurisdicción Especial para la Paz concedió el beneficio de renuncia a la persecución penal a 6 exintegrantes de la Dijín involucrados en la masacre de Mondoñedo ocurrida en septiembre del 96. Sara Rojas. Según la JEP, los exuniformados no fueron considerados máximos responsables y cumplieron con los requisitos de verdad, reconocimiento de responsabilidad y reparación a las víctimas. Durante el proceso, los comparecientes admitieron su participación en la retención ilegal y asesinatos de 6 personas señaladas de pertenecer a la red urbana de las extintas FARC, además de reconocer un pacto de silencio para ocultar los hechos. La JEP destacó que sus aportes permitieron reconstruir el caso con más detalle que el alcanzado por la justicia ordinaria. Entre tanto, otros 2 exintegrantes de la policía seguirán siendo evaluados para determinar si pueden acceder a beneficios de justicia transicional. Sara, gracias. En otras noticias les contamos que fuertes vientos en Cúcuta están afectando la operatividad del Aeropuerto Internacional Camilo Daza. Jenny Márquez.
Un vuelo que cubría la ruta Medellín-Cúcuta tuvo que regresar a Antioquia luego que las condiciones meteorológicas impidieran su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza. Según relataron los pasajeros, cuando la aeronave se aproximaba a la capital norte santandereana, el capitán informó que los fuertes vientos dificultaban una operación segura de aterrizaje. Durante más de 30 minutos, la tripulación realizó maniobras para intentar descender, pero finalmente decidió retornar a su lugar de origen. La situación no es aislada, ya que en las últimas semanas los vientos, que han superado los 40 kilómetros por hora, han generado complicaciones en las operaciones aéreas y aterrizajes de alta exigencia en la terminal aérea de Cúcuta. Y hablando de temas aéreos, se reporta en el Valle del Cauca un accidente. ¿Qué reporte tiene Juan Carlos Díaz? Una avioneta particular se accidentó en las últimas horas en el aeropuerto Santa Ana en el municipio de Cartago, norte del departamento del Valle del Cauca. Según la información que se ha obtenido, la aeronave, luego de que presentara una falla, cayó sobre la pista, se partió en dos y posteriormente se incendió. El estudiante que piloteaba la nave resultó ileso. La emergencia es atendida hasta ahora por el Cuerpo de Bomberos de Cartago. Y en otras noticias, Satena habilitó una nueva ruta aérea directa entre Medellín y Neiva en pleno comienzo de San Pedro. Alison Torres. Buenas tardes, Mafe, así es, y ojo a nuestros oyentes, y es que esta nueva ruta comenzará operando los lunes, miércoles y viernes entre los horarios donde despegará desde Medellín a las 9 de la mañana aproximadamente y llegará a Neiva a las 10 de la mañana. Para el regreso, próximamente desde Neiva, comenzará a las 10:55 de la mañana con llegada al aeropuerto Olaya Herrera sobre las 12 del mediodía. Pues en total, según Satena, el trayecto tomará apenas 1 hora y 10 minutos frente a un recorrido por carretera que puede superar las 14 horas. La conexión fue inaugurada en plena temporada de las fiestas de San Pedro y San Juan, una de las celebraciones más importantes del Huila, por lo que facilitará la llegada de turistas y ofrecerá una nueva alternativa para quienes viajan por trabajo, estudios, citas médicas o para visitar simplemente a familiares para celebrar estas fiestas. Lo que indicó Satena es que también comenzará con estas 3 frecuencias semanales y evaluará la demanda para ampliar la operación. La canciller Rosa Villavicencio aseguró ante la OEA que la injerencia y el unilateralismo de poderes extranjeros representan una amenaza para la democracia y advirtió que Colombia habría sido víctima de esas prácticas durante las elecciones presidenciales. Jimmy Ávila. Durante su intervención ante la Asamblea General de la OEA, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, rechazó la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos internos, como aseguró sucedió en las elecciones presidenciales de Colombia. De cómo la injerencia de los poderes extranjeros aparecen en la opinión pública cuando mandatarios de otros países señalan y declaran haber intervenido en la elección del presidente que ganó el preconteo de las elecciones en Colombia. La canciller sostuvo además que esas acciones quedaron reflejadas en Colombia durante el reciente proceso electoral presidencial, al tiempo que defendió el respeto por la soberanía y la autodeterminación de las naciones. En Noticias del Mundo, el chavismo resaltó la jornada electoral en Colombia. Expresan sus deseos de seguir trabajando con el entrante gobierno de Abelardo de la Espriella en la construcción de seguridad fronteriza. Vamos a Caracas con Gabriela González. El gobierno que lidera Delcy Rodríguez finalmente se pronunció sobre la elección presidencial en Colombia. Lo hizo a través de un comunicado donde se señala que esperan continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación, respeto mutuo, entendimiento, diálogo y respeto a la soberanía con Colombia, y advierten además que la experiencia histórica demuestra que los periodos marcados por la incomunicación, la confrontación y los intentos por parte de lo que llaman algunos grupos para fracturar los vínculos entre ambas naciones han ocasionado perjuicios a los pueblos, según se lee en el texto. Vale recordar que el presidente electo Abelardo de la Espriella ha señalado que mantendrá relaciones con Venezuela, pero a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, sin aclarar si mantendrá personal diplomático en Venezuela. Y la Organización Mundial de la Salud anunció el inicio de pruebas para 2 tratamientos para atender y curar el ébola. Eddie Mosquera. Mafe, buena noticia que comienza a avanzar la próxima semana. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que a partir de la semana del 29 de junio van a iniciar 2 ensayos clínicos de tratamientos contra el ébola que se van a concentrar en República Democrática del Congo. En particular, el ensayo se va a realizar en la provincia de Ituri, que es un lugar clave, pues es el epicentro de esta epidemia, y los ensayos podrán involucrar de 500 a 1000 personas revisando la efectividad de los medicamentos. Recordemos que actualmente no existe forma de
de curar el ébola o siquiera tratarlo. Lo que sabemos por ahora es que se van a utilizar 2 medicamentos clave, el anticuerpo monoclonal MBP-134 y el antiviral Remdesivir. Ahora, esto no es inmediato, los ensayos van a llevar un par de meses, cuando menos, con los que se va a determinar si sí logran reducir la mortalidad de los pacientes o si funcionan mejor administrándose solos o combinados. El ensayo va a estar a cargo de un consorcio que incluye a la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Oxford, la ONG Alima y el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo. Eddie, gracias. Y ahora les contamos que la capital fue escenario del primer encuentro de Bogotá Moderna, un espacio que reunió a líderes del sector público y privado para analizar los grandes proyectos que están transformando la ciudad. Juliana Jiménez. Durante la jornada, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó los avances del metro, la ejecución de más de 1.200 frentes de obra y el impacto que estas inversiones están teniendo en la economía, el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos. Según Galán, Bogotá vive en una transformación sin precedentes impulsada por proyectos como la primera línea del metro, troncales de Transmilenio, vivienda, salud y renovación urbana. Por su parte, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, aseguró para Caracol Radio que el gran reto será integrar todas estas infraestructuras para ofrecer una experiencia de movilidad más eficiente y accesible. El encuentro también abordó temas como tecnología, sostenibilidad, inversión y desarrollo urbano, consolidándose como un espacio para debatir del futuro de una ciudad que busca convertirse en un referente de modernización en América Latina. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.